Hola, bienvenidos a otro episodio más de Con los Ojos del Alma. Esperemos y este tema que tocaremos el día de hoy sea de su agrado y el tema que abordaremos será la discapacidad visual en la infancia. Hola, mi nombre es Lupita y me da mucho gusto que continúes escuchando nuestro podcast una semana más. Yo les quiero compartir cómo fue tanto mi infancia como mi adolescencia siendo persona con discapacidad visual. Empezaré por contarles que yo estudié preescolar y primaria en una escuela especial para personas con discapacidad visual, aunque también ahí pues incluían otro tipo de discapacidades. El primer año sí fue bastante padre, una maestra súper buena, amable, me empezaba a enseñar texturas, a base de juegos nos empezaba como a enseñar poco a poco los colores, olores, texturas, incluso sabores. Al iniciar el tercer año de preescolar, la maestra pues sí fue bastante complicada, la verdad. Era una maestra con muy poca paciencia e incluso me atrevo a decir que hasta con muy poco profesionalismo, ya que pues era una maestra que enseñaba de una forma muy peculiar, ya que pues era pasivo-agresiva, por así decirlo. Pues nos metía miedo, y era una maestra que no ayudaba mucho en el desempeño escolar, por lo cual pues sí llegué como a tener esta cuestión de no querer seguir asistiendo. Afortunadamente pues solamente fue un año. En lo personal no me causó ningún tipo de lesión, de trauma ni nada por el estilo, pero pues en ese tiempo sí fue como un poco complicado. Yo tenía 5 años, no entendía pues lo que pasaba, no entendía como de una maestra súper linda, súper buena onda, pasé como a una maestra súper estricta, ofensiva y demás. Desafortunadamente pues no supe cómo reaccionar ante la situación, por lo tanto pues no tuve como esa cuestión de contarlo, de hablarlo, hasta después de mucho tiempo, ya que pues iba creciendo. En la primaria pues ya fue otra situación muy distinta, me tocaron maestras bastante pues agradables, obviamente cada una con su diferente forma de enseñar y demás, pero pues en la escolaridad pues ya no, de ahí no me puedo quejar. Yo recuerdo que me gustaba mucho jugar a la tiendita, me gustaba mucho jugar a las muñecas y me gustaba mucho jugar a la estilista. Siempre me ha gustado mucho como esta onda de maquillaje, de los peinados, del glamour. Entonces pues siempre he tenido como esta personalidad que pues hasta la fecha me ha caracterizado. Siempre me gustaba como jugar a ese tipo de cosas. Incluso en el hospital donde me atienden sabían que me gustaba mucho eso y me regalaron una muñeca de estas que se utilizan para cultura y la belleza, que usan como tipo maniquís, donde tienen pues el cabello, la parte del torso, y venía con sus accesorios para hacer trencitas, venía con un buen de mechones de pelo para hacerle como extensiones. O sea, estaba súper padre. Igual pues me gustaba mucho jugar con los triciclos. En la escuela donde iba pues tenían esta área en donde podías adquirir un triciclo en los recesos, jugar en una pista que teníamos especial para jugar con este tipo de artilugios como los triciclos, bicicletas, patines del diablo. Entonces pues la verdad en ese sentido sí me gustaba mucho igual jugar en el triciclo aquí en mi casa. Me acuerdo que siempre jugaba que vendía cosas y que el triciclo era como mi medio de transporte en donde llevaba que mi mercancía, que esto y que aquello. Y pues conforme fui creciendo me fueron interesando otras cosas. Después me interesó más jugar pues con las Barbies. Me empezaron a llamar la atención la parte de cómo las fabricaban, de ir reconociendo los rostros, el tipo de cabello. A mí siempre me gustó como ponerles nombre a todas mis muñecas. Entonces siempre era como a cada una que me daban era un nombre diferente. Me gustaba como crear historias con ellas. Ya en la adolescencia pues me gustaba más escuchar música, empezar a intentar bailar, que la verdad pues nunca se me dio mucho, que digamos, hasta la fecha no. Hubo un tiempo que más o menos sí, pero sí se me complica un poco el coordinar ciertos pasos. Pero pues yo en ese tiempo pues como que me daba menos pena o no sé, y lo intentaba pues a mi entender bailar, ¿no? O sea, a mi entender como poner música y yo inventarme pasos que
que nunca he sabido si en verdad van así o no, pero según yo, sí, me gustaba mucho como intentar esta onda de bailar. Luego me decían, ay, es que, ¿cómo es que te llama la atención? Una vez mi prima me dijo que, ¿cómo es que supuestamente yo creía que eso era un baile? Me lo dijo como una pregunta así capciosa, y yo pues sí le dije, pues es que a mi forma de entender y a mi forma de creerlo en mi cabeza, así es un baile, ¿no? O sea, me dijo, bueno, pues, ok, íbamos creciendo, como que pues igual no le dio como que esa importancia de, ay, lo hace mal o lo hace bien. Igual nos gustaba mucho juntarnos y cantar el karaoke, me gustaba mucho empezar a componer canciones, me empezaba a llamar la atención esto de escribir canciones. Uno de mis momentos más icónicos de mi adolescencia fueron mis 15 años. Fue una etapa muy bonita, la organización, los preparativos, entregar invitaciones, elegir pues cada cosa. Fue algo muy padre. Igual pues ya la fiesta fue una fiesta muy padre. Hasta la fecha pues me da mucha felicidad recordarla. Recuerdo que mi vestido era verde menta, incluso por ahí creo todavía está. En ese tiempo pues ese color como que estaba muy en tendencia, entonces yo dije, ay, pues no sé, como que igual me llamó mucho eso la atención, y dije, pues sí, como que está ese color en tendencia, entonces pues yo lo quiero de ese color, ¿no? Y ya ni siquiera por la tendencia, sino porque pues en verdad me gustaba, o sea, me llamaba la atención el color. A como me lo imaginaba, me gustaba, porque pues igual esto de los colores igual va a ser un tema que esperemos tratar después, el cómo nos imaginamos los colores y ciertas cosas. Pero igual pues a mi entender ese color a mí me gustaba, y yo quería mi vestido de ese color. Entonces pues ya mi vestido fue verde menta. Pues igual me llamaba la atención mucho la onda de la tecnología, entonces pues me empecé a meter a un curso de computación, que igual esperemos tratar estos temas igual a futuro. Empecé a tomar ese tipo de cursos, también empecé a tomar un pequeño curso de doblaje. Fue una experiencia bastante padre, aprendes muchísimo, y aparte pues a mí siempre me ha gustado como esta onda de actuar y cosas así, porque pues siempre cuando era niña me gustaba como a cada muñeca hacerle una voz diferente. Por ejemplo, si hacía una historia de, no sé, supongamos, hacía una historia de amor, pues como que cada personaje tenía su voz diferente, entonces como que me llamaba la atención eso, y pues se dio la oportunidad de poder participar. Entonces pues la verdad me gustó, quise participar, me agradó el curso, finalizamos, y pues sí me llevé una experiencia bastante bonita de ahí, súper agradable, algo pues en donde conocí mucha gente con mucha empatía, que le interesa esta onda de la inclusión, que quiere integrar en algún momento a personas que no por tener una discapacidad no pueden hacer tal o cual cosa. Entonces pues como que eso estaban buscando, el darse cuenta que pues no por tener discapacidad te limitas a hacer ciertas cosas. Entonces pues eso fue un momento bastante marcado para mí en mi vida. Recuerdo que igual a veces pues cuidaba a mi abuelita, trataba de que estuviera bien, me gustaba hacerle su día más ameno cuando llegaba a estar triste o cuando llegaba a sentirse pues mal por alguna cuestión de su enfermedad que ella padecía. Me gustaba como pues hacerla reír de alguna cosa, contarle pues alguna cuestión, algo para amenizar como ese momento triste, o ese momento de desolación, de tristeza, de depresión. Bueno, no depresión, sino como esta onda de sentirse pues como todo persona mayor, ¿no? Que pues, que ya está grande, que está haciendo en el mundo y demás. Entonces pues sí trataba como de hacer esta cuestión más amena. Me gustaba mucho pues el que se olvidara de este tipo de cosas, y la verdad era una satisfacción muy padre para mí, y es algo que me llena bastante el saber que hice algo que le ayudaba. También recuerdo cuando tuve mi primer mascota, mi gata, la adopté a los 12 años, y pues hasta la fecha está conmigo. Yo la adopté a super bebé, tenía muchas ganas de tener pues una gatita conmigo, un gatito, me gustan mucho los gatos, soy fan de ellos. Entonces pues recuerdo que me la traje en una franela. Fue un momento muy emotivo para mí, muy bonito, porque pues siempre había tenido la ilusión de tener una mascota en casa. Y pues la verdad,
como he tenido pues ese tipo de experiencias, también ha habido momentos tristes en donde pues falleció mi hermano cuando yo tenía 11 años. Fue una cuestión bastante sorpresiva porque pues mi hermano no tenía ningún tipo de enfermedad, estaba pues aparentemente bien. Sí fue algo que pues que nos trastornó, ¿no? Porque era algo que no nos esperábamos. Entonces pues sí fue una situación bastante difícil, pero sobre todo pues triste, porque pues yo me llevaba bien con él, me ayudaba en muchas cosas, jugábamos cuando éramos pequeños. Entonces pues el hecho de que de repente pues haya fallecido sí fue como un shock así súper fuerte y algo impactante que no sabía uno cómo asimilar, canalizar esa emoción. Aunque pues igual con el tiempo, poco a poco, pues fuimos aprendiendo a sobrellevar, como aprender a vivir con ese dolor y esa ausencia y pues ese vacío, ¿no? que deja una persona. Entonces pues igual aprendemos como a vivir con este dolor. Igual pues cuando falleció mi abuelita fue pues igual otro golpe bajo, ¿no? En donde el que a lo mejor tengas en mente que tarde o temprano va a pasar, pero pues nunca te imaginas cuándo. Entonces también fue un momento que no fue algo muy agradable, fue algo bastante triste, pues el que ya no esté esa persona con la que tú pasaste muchas cosas padres, muchos momentos bonitos y inolvidables, pues no es fácil el que tú puedas sanar de la noche a la mañana el hecho de que ya no estén, incluso pues aceptarlo, ¿no? O sea, uno sabe que tiene uno que levantarse y pues seguir adelante como a ellos les gustaría, ¿no? O sea, vernos felices y vernos pues, bien a pesar de su deceso. Creo que pues sí, es un duelo bastante complicado, pero algo que puedes con el tiempo a lo mejor no olvidar, pero sí aprender a sobrevivir con eso y aprender a ser feliz a pesar de pues de ese tipo de experiencias. El hecho de que uno tenga o no discapacidad visual pues no quiere decir que no vivas un duelo o no sientas, ¿no? O sea, yo creo que como ser humano que uno es, pues también tiene como esas emociones en donde te sientes mal, no encuentras explicación a ciertas cosas. Incluso pues hubo un tiempo que sí dejé de asistir a la escuela por lo mismo, o sea, como que me dieron ese espacio. En la secundaria sí fueron como un poco empáticos para comprender la situación y me dijeron pues no, o sea, no hay ningún problema, vive tu duelo y cuando estés lista pues ya puedes regresar. Es algo que uno agradece, ¿no? Porque pues no en todos lados pueden como hacer esa excepción de darte pues un tiempo para tú recuperarte y recuperar las fuerzas que se van, ¿no? Porque yo siento que se van las fuerzas cuando pues una persona trasciende. Pues de mi secundaria fue bastante padre. Yo recuerdo mucho el primer día que entré a la secundaria. Yo no conocía a nadie de ahí, ya que yo estudiaba en una escuela, pues como les vuelvo a repetir, una escuela especial. Y pues yo llegué a entrar a una secundaria regular, en donde todo era nuevo para mí porque no había ninguna persona con la que había estudiado, maestros que ni conocía, o sea, todo súper diferente, todo nuevo. Y entonces pues sí fue como una etapa en donde sí tienes como esa incertidumbre, esa inseguridad de qué va a pasar, si te van a aceptar, si no te van a aceptar, si los alumnos van a ser buena onda o pues mínimo que no te hagan como el típico bullying. Pero pues al menos en mi secundaria fue algo muy, muy padre. Poco a poco empecé a interactuar, poco a poco empecé como a generar vínculos con mis compañeros. Recuerdo el primer día que se acercó una niña y me dijo, oye, pues mira, yo te ayudo, no te preocupes, pues a lo mejor es algo nuevo para ti, pero cuentas conmigo. Y pues me empezó a hablar y en los recesos nos empezábamos a llevar bien, nos empezábamos a juntar pues ambas, empezábamos a convivir, se empezaban a acercar unas niñas a hablar conmigo. Yo siempre he tenido como esta onda de llevarme más con las niñas, no sé si es como algo mío. Sí llego a tener amigos hombres, pero casi siempre es más como amigas mujeres, no sé, como que me entiendo más con las niñas. Entonces pues siempre era como que llegaran niñas a hablarme y pues sí me incluían, pero pues al igual como que se reservaban mucho en muchos ámbitos pues de la adolescencia, o sea, como tipo
no sé, fiestas, tardeadas, todo ese tipo de cosas, como que no sabían cómo incluirme, no sabían cómo hacer que formara parte de, hasta que en segundo de secundaria conocí a una persona que pues cambió como esa parte, me empezó a ayudar mucho, me empezó a incluir más y a todo el mundo le decía, pues es que ella es una más como nosotros, o sea, no tiene uno por qué ser o tratarla diferente. Ella es una más y como una más la vamos a tratar y así, o sea, ella siempre tuvo como esa parte de incluirme, de guiarme, pues de tratarme como lo que era, ¿no? Un adolescente, porque pues sí me incluían, o sea, no es como que me excluyera la gente, pero era como la cajita de cristal que súper delicada, que no se debe maltratar, o sea, como que me tenían en una burbuja para que no me pasara nada, ¿no? Aparte, pues mi complexión no me ayudaba mucho, yo iba en la secundaria y me veía como de niña de 9 años, ¿no? O sea, súper pequeña, entonces tampoco eso no me ayudaba mucho, pues hasta que llegó esta chica que me empezó como a sacar de esta zona de confort y me dijo, no, pues es que a mí no me importa si te ves más pequeña, tú vas a hacer esto y me empezó a gustar pues el ser una adolescente pues como todas las demás, ¿no? O sea, conocer más cosas, salir, ya de ahí las demás también como que dijeron, pues se ve que sí le gusta el desorden, se ve que, pues sí, o sea, y pues era obvio, o sea, era un adolescente en donde quería explorar lo mismo que mis compañeros, entonces sí era como esta parte en donde, pues ella sí hizo mucho en ese aspecto. A raíz de eso, pues ya cambiaron muchas cosas, me empezaron a incluir, como les repito. Siempre ella trataba como de no excluirme y si me trataban de hacer algo, pues no, se ponía muy mal, la verdad, sí se enojaba muy feo. Nos hicimos amigas, pues llegamos a tener una amistad de varios años, pero pues sí, gracias a ella fue que empecé como a quitarles el miedo a ella, siento yo, porque pues no era como temor mío, sino de ella, de que no fuera a encajar en su mundo, ¿no? O sea, en esta forma de ser, pues, de un adolescente normal. Se quitaron ese escudo en donde me tenían como protegida y pudieron como acercarse ya en este ámbito pues, de adolescente a adolescente, ¿no? O sea, no de adolescente a una persona que, pues, no sabemos cómo incluirla en ciertas cosas. Entonces fue algo muy padre y sorpresivo porque dije, no, pues, o sea, siempre me van a tener como en esta burbuja de que no me pase nada. Pues sí era cómodo, pero a la vez era como frustrante porque era así como de, pues yo quiero vivir lo que las demás viven, o sea, experimentar lo que las demás experimentan. Y pues es algo que yo sí les recomiendo, ¿no? Que si en tu escuela conoces a una persona con discapacidad visual que tenga tu edad o con cualquier tipo de discapacidad, porque yo creo que aquí incluimos a todos, va a querer experimentar lo que tú, entonces no tengas como ese miedo, como no te pongas como esa ideología, sí, por favor, porque es súper complicado, o sea, es muy difícil que uno encaje de repente con la gente. Igual porque pues uno de repente también como que tiene esta pena de interactuar, porque no sabes si te van a aceptar o te van a rechazar, o sea, y sí es como un poco frustrante el hecho de decir, híjole, pues es que yo, y si me acerco y si no me aceptan, o sea, pues voy a terminar sintiéndome peor de lo que me siento, ¿no? Entonces, pues sí, si encuentras en tu camino una persona con discapacidad, inclúyela, de verdad que no va a pasar nada, al contrario, la vas a hacer sentir pues un ser humano como pues, todos, ¿no? O sea, creo que es algo muy bonito el que puedas interactuar con una persona con discapacidad. A lo mejor quizá es un poco complicado para ti, ¿no? Una persona neumovisual que a lo mejor no sabe cómo interactuar con una persona con discapacidad, pero pues sí se puede. Y créeme que pues igual uno trata de hacer conversación, de tener como este contacto, de tener como esta pues química, este clic de poder igual interactuar con ustedes, o sea, es algo que se debe de hacer yo creo en conjunto, ¿no? O sea, ambas partes poner un granito de arena y poder formar relaciones constructivas y sanas, yo creo que es algo súper padre, no sé qué opinas, amiga. Sí, súper, sí, la verdad es que uno como adolescente tiene las mismas curiosidades y el mismo deseo de experimentar, de conocer cosas nuevas, entonces creo que es sumamente importante como el incluir esta parte
pues del socializar, de el sentirse incluido, de el sentirse parte de una misma sociedad. Sí, yo creo que eso es algo súper esencial. Yo creo que incluso hasta para, pues, para todo tipo de cuestiones laborales, profesional, no sé, o sea, es algo que pues ayuda mucho porque a lo mejor en algún, no sé, a lo mejor en alguna empresa uno se topa con una persona con discapacidad y dices, híjole, ¿cómo la incluyo, no? O sea, es una cuestión bastante compleja en donde yo siento que ambas partes se ponen como estas barreras y estos escudos de protección en donde no derriban ninguna de las partes, ¿no? Y a lo mejor cuesta un poco, pero pues siento que va a valer la pena el que ambas partes derriben esa muralla y puedan tener una mejor sociedad en donde pues deje de existir como esto de, pues personas con personas con discapacidad y gente normovisual con gente normovisual. Sí, es como muy feo el que uno se ponga esas divisiones, ¿no? De decir, ay, no, pues es que tengo discapacidad, le hablo a pura gente con discapacidad porque me va a entender. Y viceversa, ay, no, pues es que soy normovisual, pues le hablo a pura gente como yo porque me va a entender. Yo creo que aquí se trata de entendernos todos. Y cuéntame, amiga, ¿cómo fue tu infancia y tu adolescencia? Bueno, yo les voy a compartir a continuación cómo fue pues esta parte de la infancia y un poco de la cuestión en la adolescencia. Pues la verdad, en cuanto a lo académico, mi infancia fue bastante buena. Tuve maestros pues bastante comprometidos. Yo, como les comentaba en el episodio anterior, estudié 2 años en un kinder para personas normovisuales y en tercero de kinder me integré, pero un año antes, o sea, es decir, donde yo debería de ir en segundo de kinder, estuve tomando clases de apoyo para aprender ciertas cuestiones como por ejemplo el sistema braille, que ya más adelante les estaremos explicando, igualmente sobre las texturas, los olores, esta parte de la motricidad, más o menos cómo irme derecho, ciertas cosas que me enseñaron y después en tercero de kinder ya me integré de manera normal. Es decir, ya como una estudiante en esta misma escuela. De hecho, ahí pues fue que inició pues mi amistad con Lupita. Les voy a contar un poco de cuando me integré. Pues me tocó en un salón con pues niños pequeños, pero la verdad es que yo siempre me junté con niños más grandes. Por ejemplo, es decir, cuando yo iba, no sé, en primero me juntaba con niños de cuarto o así. Nunca me gustó juntarme con niños de mi edad. Pues la verdad fue bonito el conocer que no, bueno, el darme cuenta más bien que no era la única pues con una discapacidad, ya que en la escuela donde íbamos había personas, como ya les había comentado anteriormente Lupita, con discapacidades no solo visuales, sino también otro tipo de discapacidades. Darme cuenta que no era la única era para mí algo nuevo, pero a la misma vez pues algo gratificante porque era esta parte de entender que pues hay niños con esta misma discapacidad que tienen a lo mejor las mismas curiosidades que yo tenía y que mi comportamiento no era raro o diferente, porque por ejemplo mientras mi familia veía las cosas yo tenía que tocarlas. Por ejemplo, cuando veíamos una película, ellos veían la película y a mí pues tenían que contarme ciertas imágenes. Entonces al darme cuenta que no era yo la única que pasaba por esas circunstancias, ya no me sentía como tan sola en esta parte. Y pues la verdad, lo padre de esta institución es que no solo hay alumnos con discapacidad visual, sino que también hay maestros que tienen esas mismas discapacidades y que a su vez puedes aprenderles mucho porque ellos ya que están en la parte de la adultez y todo esto, te comparten sus experiencias y sus vivencias para que tú puedas tomar ciertos consejos y aplicarlos en tu vida diaria. La verdad, para mí fue muy padre el ir en esta institución, en esta escuela, porque también había una casita que se llamaba mini hogar o le decían mini hogar, y justamente pues ahí te enseñaban cosas de la vida diaria, como por ejemplo lavar trastes, tender una cama, cosas esenciales que yo pude adquirir como ese aprendizaje a partir de esa casita. Y pues de niña, la verdad,
Me gustaba mucho jugar. Había un salón de juegos donde había, pues, justo como Lupita les comentaba, triciclos, etcétera. Pero también había otras cositas como que carrito de súper, jugaba a que vendía cosas y también hacía partícipe a los maestros. Había ciertos maestros con los que yo me llevaba muy bien y también jugaban a su vez conmigo. La verdad es que pues mi infancia fue muy bonita en esa escuela porque también conocí personas con las cuales pues pude aprender mucho. A partir de que yo iba en cuarto de primaria, me incorporaron en un salón pues donde había personas que iban en quinto grado, pero pues tuve una situación complicada con una maestra y pues tuvieron que incorporarme en otro grupo. Ahí fue donde conocí a Lupita y desde el primer momento nos hicimos amigas. Fue una amistad como muy instantánea y a la vez como muy genuina porque pues era la primera vez que yo sentía como tanta compatibilidad con una persona y pues para mí fue algo diferente encontrar a alguien con quien tengas tanta afinidad. También cuando yo iba en quinto año incorporaron la modalidad de que pudiese salir a las 4 de la tarde de la escuela de turno completo. Y era muy padre porque empezaron primero a darnos talleres, como por ejemplo de cocina, de reciclaje. El taller de reciclaje era, por ejemplo, con botellas, podíamos armar juguetes y era muy divertido. Después se transformó en horario de juegos, la verdad, ya era más como para que nosotros pues interactuáramos, pero también fue muy bonito. Y la infancia en mi casa, pues la verdad también fue muy padre. Yo tenía una prima que yo la defino ahora como mi compañera de juegos, porque a pesar de que ella era más chica que yo como que viví mucho esta parte de la infancia, pues no sé, a pesar de que yo estaba más grande que ella, y a lo mejor ya en la etapa de la pubertad, yo seguía jugando con ella y pues no sé, nos gustaba jugar juegos pues bastante extraños ahora que lo pienso. Siempre me gustó como esta parte del hacer como programas de radio, de imaginarme que pues yo era locutora y jugábamos a eso. También jugábamos a programas de televisión, a que éramos los actores de esos programas de televisión y creábamos nuestro propio programa, incluíamos a nuestros primos y así. También jugábamos, pues no sé, siempre me gustó este tema de jugar a los bebés, entonces yo tenía muchos bebés cuando niña, me gustaba jugar y como que cambiarle su ropita, llevar su pañalera, su carriola, todo este tema de los bebés. También me gustaban, llegó ya más en la parte como de entre los 11 y los 12 años, que me gustaban mucho las Barbies, me gustaban mucho como cambiarles de outfit, mezclar ciertas texturas, como por ejemplo, no sé, un vestido no muy llamativo, con unas zapatillas muy como con glitter, como con brillos, no sé, hacer como combinaciones un tanto diferentes. Y pues para mí, igual una ilusión que siempre tuve fue mis 15 años. De hecho, inclusive jugaba con mi prima a eso, a nuestra fiesta de 15. Para mí fue todo un sueño, la verdad. Siempre fue algo que anhelé y tuve la oportunidad de tenerlos y para mí fue algo maravilloso. Fue, no sé, la verdad yo me sentía como una princesa, no sé, fue un día maravilloso. Y pues mi vestido fue rosa. Me costó mucho trabajo elegirlo porque yo estaba muy indecisa. Tenía muy específico lo que yo quería y pues encontrarlo fue complejo. Pero al final lo logré y bueno, fue un día magnífico, no sé, es algo que me llena de ilusión recordar, me llena como el corazón de felicidad el poder recordar ese momento. Pues la verdad es que para mí mi infancia fue algo maravilloso, fui una niña muy feliz y a la misma vez muy consentida. Tuve una tía que desafortunadamente ya trascendió, pero fue alguien muy especial para mí, que fue clave importante para que yo fuera una niña tan normal a su vez, porque ella se enfocó mucho en enseñarme cosas que yo a lo mejor no iba a poder ver, como por ejemplo el sol.
a mí me encantaba o me gusta todavía hasta la fecha dibujar, entonces ella buscaba la manera de hacerme las cosas con relieve, ya sea con silicón o con un artilugio que se llama carretilla. Y pues este artilugio lo que hace es deja como puntitos en la hoja y ella iba formando la figura y yo nada más como que coloreaba. Fue una persona que se enfocó mucho en que yo viera a mi manera de todo, o sea, que no me hiciera falta conocer nada y que todas las curiosidades que yo tenía en ese momento pudiesen ser resueltas. Por ejemplo, es decir, los animales marinos, me compraba de estos animalitos que son como para las maquetas, para que yo pudiese conocerlos. También, pues mis papás, la verdad, fueron clave igual importante para que yo tuviese un amplio conocimiento de lo que es el mundo en sí, ya que ellos pues se enfocaban en llevarme a granjas para que yo pudiese tocar a los animales, zoológicos, para que yo pudiese interactuar, que yo pudiese darme cuenta en realidad cómo era a lo mejor un elefante, un camello, un león, ciertos animales que a lo mejor no son tan comunes que podamos tocar. Mi tía pues la verdad fue mi compañera de niñez y de juegos a su vez. Yo estaba con ella todas las tardes y pues jugábamos juntas. Ella se ponía en el papel de una niña, entonces ella era soltera, no tenía hijos ni pareja y pues yo era pues su acompañante y ella a su vez la mía. Vivimos cosas maravillosas. Ella desafortunadamente se enfermó cuando yo tenía 11 años, ella pues se puso muy grave y pues llegó a un punto donde ya su movilidad era nula y ya no podía pues articular palabras, pues estaba básicamente sin movimiento y sin poder hablar. Yo como niña pues no entendía lo que pasaba, además emitía muchos sonidos y hacía cosas pues diferentes, entonces a mí de cierta manera como que me daba pues temor porque no entendía lo que estaba pasando. Ella falleció cuando yo tenía 12 años, estaba entrando a esta parte de la adolescencia y pues para mí fue un golpe muy duro el tema de su ausencia, el tema de que mi vida pues dio un giro de 360 grados porque pues de estar acostumbrada a su compañía, a pues su presencia hacia conmigo, el no tenerla para mí fue algo pues muy difícil. Es algo que pues no se supera, pero se aprende a vivir con ello, con la ausencia, aunque a veces esto pues te afecta y el recordar a veces es bonito, pero a la vez es muy complejo porque de cierta manera quisieras que la persona estuviese ahí. Y pasando a la parte de mi adolescencia, pues para mí también fue muy complejo, la verdad. Me daba mucha incertidumbre y miedo y inseguridad y muchos sentimientos encontrados esta parte de integrarme a una escuela regular, a pesar de que mi hermana estaba estudiando en la misma escuela donde yo, pues no dejaba de causarme inseguridad. Cuando yo entré a la escuela, le dijeron a mi hermana que no le permitirían interactuar conmigo, ya que iba a ser como un limitante para que yo pudiese construir relaciones amistosas con los demás compañeros. Entonces, pues no nos permitían interactuar en el tiempo donde estuvimos en la escuela. Y para mí, cuando me dijeron que no le iba a poder hablar, pues fue bastante complicado. Pero todo cambió desde el primer momento en el que me asignaron a mi grupo. La verdad es que me incluyeron bastante bien. Desde el primer instante yo ya tenía como 5 personas ahí apoyándome y que me dijeron que pues podía contar con ellos. La verdad mi adolescencia fue muy normal. Fue de una adolescente común. Formamos nuestro grupito de amigos y nunca me hicieron sentir diferente, la verdad. Yo fui una adolescente más, todos se juntaban conmigo, me hablaban normal. Había compañeros que obviamente como que con sus reservas o compañeros que pues no me hablaban, pero tampoco me
me discriminaban, ni mucho menos. Para mí, mi adolescencia fue un panorama diferente a el mundo que yo estaba acostumbrada, porque pues de estar con personas con discapacidad a estar con personas normovisuales y ser incluida y toda esta parte de poder construir amistades, pues fue para mí algo maravilloso, porque ya no era como, por ejemplo, a mí lo que me pasaba mucho en la primaria es que no concordaba mi mentalidad con la mentalidad de los niños de mi edad. Entonces esta parte de como que poder platicar de algún tema de interés común, poder descubrir cosas nuevas, como por ejemplo, siempre me ha gustado leer, pero poder conocer esta parte de porque en la biblioteca que nosotros teníamos en la escuela, pues normalmente tenían libros pues para niños de primaria, sí en el sistema braille, pero eran libros como cuentos infantiles y de pronto el poder descubrir que había libros más allá y poder compartir con mis compañeros que tenían mi misma edad de esos libros, el que me invitaran a las fiestas y poder, pues, no sé, interactuar de esa manera, para mí fue muy, muy bonito. Y después mi hermana, pues, es más grande que yo, entonces salió de la secundaria y me tocó quedarme a mí. La verdad, para mí fue algo padrísimo porque me metieron en transporte, entonces me abrieron aún más el panorama porque pude conocer igual a chicos de otros grupos. Entonces ya no solo tenía a mis amigos de mi mismo grupo, sino que ahora pues también me juntaba con compañeros de otros grupos. La verdad, para mí una de las etapas más bonitas de mi vida fue la adolescencia, porque pues fue cuando yo pude construir poco a poco mi identidad, descubrir como otras cosas diferentes, como por ejemplo, me gustaba mucho esa parte de los peinados, pero del maquillaje no sabía mucho. Entonces el que mis amigas me dijeran, no, es que tú puedes pintarte los labios, y que se tomaran el tiempo de enseñarme cómo hacerlo, y esta parte de que todas mis dudas pues las podía resolver con ellas, para mí fue algo magnífico. Creo que abordando ya este tema, creo que es muy importante el que si ustedes llegan a conocer a una persona con discapacidad, no se limiten. Sé que a veces venimos con estas barreras de decir, no, es que no permito que se me acerquen porque nos van a ver raro o porque no sabemos con qué intenciones vengan ustedes hacia nosotros, pero de verdad no tengan esa parte de que por nosotros tener una discapacidad somos diferentes a ustedes. Al contrario, nosotros somos iguales y pues disfrutamos a lo mejor con nuestros limitantes, pero a final de cuentas nos gusta hacer las mismas cosas y nos causan la misma satisfacción. Por ejemplo, el salir. No se limiten en invitarnos a salir, a lo mejor sí es un poco más complicado, pero creo que el que quiere realmente hacer partícipe a una persona con discapacidad, encuentras la manera. En cuanto a, por ejemplo, mis maestros de secundaria, sí fue más complejo, porque llegué a discutir con algunos de ellos, ya que pues igual me pasó lo mismo, que decían que eran personas incompetentes para enseñarme, y pues ahora sí que fuera yo a calentar la banca básicamente. Entonces pues entró una etapa en mí de rebeldía y una vez tuve a una maestra que me dijo, yo no sé cómo enseñarte, a mí no me capacitaron para eso y pues no es mi obligación. Entonces yo dije, pues yo no quiero estar en la clase de una persona incompetente, y pues la verdad sí, no se los aconsejo, pero me saltaba sus clases y luego ya me mandaron a citar a mi mamá y les comenté esta situación del por qué era que hacía esto. Y mis compañeros, la verdad, fungían la función que la maestra no tomaba, porque pues a su manera intentaban explicarme lo que la maestra no quería. Entonces me juntaba con las personas más destacadas del salón, académicamente hablando. Entonces pues ellos buscaban la manera, y luego tuve la fortuna de que mi mejor amigo de ese momento, pues su mamá trabajaba curiosamente en la primaria donde yo iba antes. Entonces, cuando empezamos con las clases de química, él me hizo favor de conseguirme la tabla periódica en braille y pues tuve mucha suerte, la verdad. Fui una niña con mucha estrella en esas dos etapas de mi vida. Si me preguntan qué me dejó de lección el vivir tanto mi adolescencia como mi infancia, es vivir tu vida al máximo y disfrutar cada momento. No
perderte la oportunidad de conocer nada y quedarte con esos momentos bonitos y buscar la manera también de construir momentos nuevos. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Esperemos que les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, comentar, seguirnos escuchando cada episodio. Subimos episodios cada semana. Déjenos sus comentarios. Si quieren que toquemos algún tema en especial, igual háganos saber. O si les gustaría que toquemos alguna experiencia en particular sobre este episodio que nosotras les compartimos, pues igual háganoslo saber. Y recuerda que para vivir y disfrutar no solo es necesario mirar.